Lo llamaban el castigo de los condenados. Y había una razón: nadie que pasaba por él salía con vida, o al menos, no con su cordura intacta. En una era donde la muerte era una liberación, existió un tormento tan inimaginable que su mera mención helaba la sangre de los hombres más valientes. No era la hoguera, ni la horca, ni la afilada guillotina. Era algo mucho más insidioso, diseñado no solo para extinguir la vida, sino para desintegrar el alma, para corroer la mente hasta convertir al ser humano en una sombra irreconocible de lo que una vez fue. Un horror tan profundo que la propia muerte se ofrecía como un consuelo, una vía de escape que rara vez llegaba. Este castigo, olvidado por muchos y susurrado solo en los rincones más oscuros de la historia, representaba la cima de la crueldad humana, una tortura que redefinía el significado del sufrimiento en la Edad Media. Pero lo que pocos conocen es que este método, perfeccionado en las sombras de los calabozos, no solo buscaba la agonía física. Su verdadero terror residía en la manipulación de la mente, en un sistema de depravación psicológica tan brutal que incluso hoy, los documentos supervivientes evitan describir sus pasos más oscuros con total claridad. La historia que estamos a punto de desvelar se esconde entre líneas, en crónicas censuradas y testimonios aterrados, revelando cómo la verdadera maldad humana puede subvertir la propia esperanza. Este castigo, tristemente célebre y conocido entre los iniciados como la cuna del hereje, o más popularmente, el suplicio del agua, encontró su auge durante los siglos XI al XIV, un periodo marcado por la Inquisición y la brutal persecución de la disidencia. No era una invención de una mente demente aislada, sino una siniestra evolución de prácticas existentes. Un arma diseñada y refinada por aquellos en el poder, ya fueran monarcas con sed de control o líderes eclesiásticos obsesionados con la pureza ideológica, para quebrar no solo el cuerpo, sino la voluntad. Sus víctimas no eran solo criminales de cuello blanco o asesinos confesos, sino herejes, brujas, traidores o cualquiera que osara cuestionar la autoridad imperante. La aplicación de este tormento comenzaba con la inmovilización absoluta del sujeto. Atado de pies y manos a una tabla o un potro, el desafortunado era forzado a una posición reclinada, su cabeza ligeramente más baja que los pies, para asegurar que la garganta y las vías respiratorias quedaran expuestas y vulnerables. Se le amordazaba para impedir cualquier grito, cualquier ruego, transformando su desesperación en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido monótono que anunciaba el siguiente paso. El propósito inicial no era la ejecución, sino la confesión, la abjuración, la anulación total del individuo. Era una herramienta de deshumanización gradual, metódica y espantosamente eficaz, concebida para que la verdad, o aquello que los verdugos consideraban la verdad, emergiera de los labios agrietados de la víctima. Entonces comenzaba el ritual del goteo. Sobre la frente rasurada de la víctima, suspendido con precisión quirúrgica, un pequeño recipiente de agua iniciaba su macabra labor. Gota a gota, con una regularidad implacable y monótona, el líquido impactaba en el mismo punto, una y otra vez. Al principio, la sensación era tolerable, quizás incluso una distracción. Pero con cada minuto que pasaba, con cada hora que se arrastraba, el impacto de cada gota se magnificaba. Lo que era irritación se convertía en punzada. La punzada en un martillo constante en la sien, perforando la piel y la cordura a partes iguales. El cerebro, privado de cualquier otro estímulo y sometido a esta agresión sensorial incesante, no tardaba en transformarse en un caldero hirviente de confusión y dolor. La repetición asfixiante, el sonido ineludible del tic-tac líquido, se volvía el único universo de la víctima, distorsionando la realidad, despojándola de la noción del tiempo, del espacio, y eventualmente
de sí misma. No había escape visual. No había sonido que pudiera ahogar la tortura líquida. El cuerpo inmovilizado, la boca amordazada, el prisionero se hundía en un abismo de sensaciones exacerbadas, donde cada gota era un clavo que atravesaba su alma. Pero el verdadero genio perverso del suplicio del agua no residía en el dolor físico inicial, sino en su meticulosa capacidad para destruir la mente, mucho antes de que el cuerpo cediera. Con el tiempo, las interrupciones del sueño y el bombardeo sensorial incesante llevaban a la víctima a un estado de delirio permanente. Las gotas dejaban de ser solo agua, se transformaban en alucinaciones terroríficas, en insectos arrastrándose bajo la piel, voces acusadoras susurrando condenas, o la sensación de que el cráneo se abría con cada impacto, filtrando los pensamientos más íntimos al exterior. La degradación era absoluta en la higiene era inexistente. El cuerpo se cubría de llagas por la inmovilidad, y la alimentación, si la había, se administraba de forma que prolongaba la vida, no el bienestar. No se buscaba una muerte rápida, sino una disolución lenta y agonizante de la identidad. La persona que eventualmente salía menos, y rara vez ocurría, era un cascarón vacío, un ser desprovisto de memoria, razón y voluntad propia. Aquellos que sobrevivían al tormento, a menudo acababan en manicomios, o en las calles vagando como espectros balbuceando incoherencias, y eran más una advertencia andante que un ejemplo de resistencia. Testimonios dispersos, a menudo de verdugos o curiosos morbosos, hablaban de prisioneros que enloquecían totalmente, suplicando la muerte, con ojos desorbitados, llegando a morderse sus propias carnes, en un intento desesperado por evadir el tormento invisible que se había adueñado de su mente. Esta era la verdadera esencia del castigo en la implacable aniquilación del ser, más allá de la mera detención de los latidos del corazón. Aunque los registros directos con nombres específicos de víctimas del suplicio del agua son escasos, y a menudo deliberadamente opacados por la naturaleza secreta y aborrecible de su aplicación, se sabe que fue extensivamente utilizado en contextos inquisitoriales y judiciales que buscaban la confesión a cualquier costo. Por ejemplo, en los archivos de la Inquisición española y francesa se encuentran referencias a interrogatorios prolongados con agua, que si bien podían incluir el ahogamiento simulado, a menudo implicaban también la tortura por goteo para quebrar la voluntad antes de la fase de asfixia. Un caso notable, aunque no documentado, con todos los detalles del goteo individual, es el de figuras acusadas de herejía, como Jeanne d'Arc, cuya resistencia y fortaleza física fueron puestas a prueba con métodos extremos antes de su condena final. Aunque no se especifica el suplicio del agua como método principal, la presión constante y la privación sensorial para inducir confesiones no eran ajenas a su calvario. La mayoría de los que lo padecieron fueron hombres y mujeres de origen humilde, sin voz ni influencia, cuyas identidades se perdieron en la ignominia de los registros. Su destino típico era la locura seguida del colapso físico, o una muerte que, irónicamente, era vista por ellos mismos como un bendito alivio. El cuerpo se deshidrataba lentamente. La piel, al principio irritada, se infectaba con las úlceras de decúbito producidas por la inmovilidad. La fiebre se apoderaba de ellos, las alucinaciones se intensificaban, y la percepción de la realidad se disolvía por completo. Se convertían en espectros, prisioneros de sus propias mentes destrozadas, susurrando confesiones sin sentido o profiriendo plegarias a un Dios que parecía haberlos abandonado. La agonía podía extenderse por días, a veces incluso semanas, una danza macabra entre la vida y la completa desintegración del ser. Era la aniquilación de la personalidad, donde el prisionero dejaba de ser humano para convertirse en una herramienta de la voluntad del torturador. Pero, ¿por qué esta fijación en la aniquilación gradual del ser, en lugar de una ejecución rápida? La respuesta se encuentra en el entramado de poder y terror de la época, en una sociedad fuertemente jerarquizada y dominada por la religión. La desobediencia
no era solo un crimen contra el Estado, sino una ofensa directa contra Dios. La mera muerte física se consideraba insuficiente para purgar tal pecado. Se buscaba una conversión forzada, una abjuración pública, que sirviera de ejemplo aterrador y que validara la autoridad de sus inquisidores. La tortura por goteo no solo buscaba extraer una confesión de culpa, intentaba romper el espíritu rebelde, transformar al disidente en un esclavo mental, cuya voluntad estuviera completamente subyugada a los deseos de sus captores. La confesión, obtenida bajo tales circunstancias de degradación extrema, otorgaba legitimidad a las sentencias y justificaba la brutalidad del sistema. Era un teatro del horror, diseñado para infundir un miedo paralizante en la población, asegurando la obediencia y erradicando cualquier atisbo de pensamiento independiente. La esperanza era que la visión de estos cascarones vacíos, o los relatos de su indescriptible agonía, disuadieran a cualquiera de cuestionar el orden establecido, transformando el sufrimiento individual en una lección colectiva de sumisión. Estos testimonios, desgarradores y dispersos, nos pintan un cuadro de horror que supera la ficción. Si esta inmersión en las profundidades de la crueldad humana te ha impactado y deseas explorar más historias tan estremecedoras como esta, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Volviendo al suplicio del agua, la razón por la que era considerado peor que la muerte no era su letalidad inmediata, sino su capacidad para prolongar la agonía de una manera que borraba la identidad, la razón y la memoria. Era un castigo que no buscaba acabar con una vida, sino con todo lo que hacía a una persona humana, dejando solo un eco de sufrimiento y locura. La muerte era una liberación, un final. Este tormento era un principio interminable de degradación. Estas historias, extraídas de un pasado que parece remoto y bárbaro, nos obligan a confrontar la aterradora verdad de hasta dónde puede llegar la crueldad humana, especialmente cuando el poder se entrelaza con el miedo y la ideología. Nos recuerdan que, aunque los métodos cambien, la capacidad de infligir sufrimiento y la sed de control permanecen latentes en la psique humana. Observar cómo el suplicio del agua buscaba pulverizar la identidad nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra propia mente y la importancia de proteger la dignidad individual, incluso en los contextos más oscuros. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas, donde desenterramos la verdad más oscura de la humanidad.